Bueno, para empezar esta inmersión profunda, hay que recordar que en el año 2008 el sistema financiero global sufrió un colapso monumental. Ujú, una crisis brutal. Y según el investigador Dan Ariely en los textos que estamos analizando hoy, esa catástrofe demostró empíricamente una verdad bastante incómoda. Sí, una que a muchos no les gusta aceptar. Tal cual, que el ser humano simplemente no está biológicamente programado para tomar decisiones racionales con el dinero. O sea, si un sistema macroeconómico global, manejado por expertos, puede quebrar por impulsos emocionales y exceso de confianza, pensar que un salario promedio está a salvo de la irracionalidad es una fantasía. Totalmente cierto. Y de hecho, esto destruye de entrada ese mito económico súper trillado del consumidor racional. No, Claro, el de los libros de texto. un solo centavo. Y el premio Nobel Herbert Simon ya había advertido esto por ahí de 1947, cuando hablaba de nuestras limitaciones cognitivas. Ujú. Porque a fin de cuentas no somos hojas de cálculo, somos cerebros llenos de sesgos operando con información incompleta todo el tiempo. Pero ojo con esto, porque la preocupación por cómo manejamos los recursos en casa no es un invento reciente de la era de las aplicaciones móviles. Para este análisis donde estamos cruzando datos de, textos académicos, historia económica, guías de ahorro y hasta datos del panorama tecnológico actual, resulta fascinante ver que hace más de 100 años esto ya era una disciplina muy seria. Así es, no es una moda de ahorita. A principios del siglo XX, el tema se enseñaba rigurosamente bajo el paraguas de lo que llamaban economía doméstica. ¡Wow! Suena súper formal. Lo era. Fue una investigadora llamada Hazel Kirk, quien alrededor de 1920, en la Universidad de Chicago, sentó las bases formales de lo que hoy conocemos como la economía de consumo. 1920, imagínate. Sí, y junto a ella, Margaret Reed fue pionera en analizar el comportamiento real de los hogares con sus recursos. O sea, no lo veían como simples tareas del hogar, lo veían como la gestión de una microeconomía hipercompleja. Y esa es precisamente la lente que me gustaría usar hoy para nuestra misión, en este programa. Imaginar la gestión financiera no como un castigo, sino como, no sé, asumir el rol de director financiero, el CFO, de una empresa llamada Yo Sociedad Anónima. Me encanta esa analogía. Es que la responsabilidad de ese CFO no es simplemente llegar a fin de mes arañando las paredes, no. Su trabajo es tomar esta montaña de conceptos y garantizar que la empresa prospere, asigne capital de forma inteligente y, construya defensas sólidas. Me parece un marco de referencia muy útil. Porque, o sea, si aceptamos la premisa de Ariely de que nuestros propios instintos nos van a traicionar, ¿Qué lo harán? seguro que lo harán, y nos van a empujar a comprar lo que no necesitamos, entonces el CFO de Dio S.A. necesita establecer políticas estrictas. Un sistema que funcione independientemente de si la persona amaneció triste, eufórica o aburrida ese día. A ver, vamos a desempacar esto, porque suena muy bien. Pero, si es solo tener un plan y sumar y restar, ¿por qué es tan difícil arrancar? Pues porque ya sabemos que no estamos programados naturalmente para ser racionales con el dinero. Así que el siguiente paso lógico, según las fuentes, es crear un marco estricto que nos guíe. Un proceso dinámico de 5 pasos. Y al revisar la literatura, este mapa comienza con una evaluación o diagnóstico inicial. Pasa por el establecimiento de metas concretas, sigue con la creación de un plan de acción, luego exige la ejecución diaria y termina con una vigilancia constante para reevaluar. Suena impecable. En teoría, ¿verdad? Sí, pero aquí quiero hacer una pausa y empujar un poco en contra de lo que dicen los textos. O sea, cuando las fuentes hablan de esa primera fase de evaluación, insisten muchísimo en que hay que crear balances personales y estados de resultados. Los temidos balances. Exacto. Para alguien común, ajeno a la contabilidad corporativa, eso suena a un trabajo abrumador. La reacción natural es saltarse esa burocracia y pasar directo a soñar con el paso 2, que es fijar la meta de, jubilarse a los 65 años con $1.000.000 en la cuenta. Claro, es tentador, pero saltarse ese paso inicial es, sin exagerar, la receta principal para el fracaso. Y si conectamos esto con el panorama general, la analogía de encender un GPS es perfecta para entender por qué.
O sea, un GPS no funciona solo con ingresar a dónde quieres ir. Exactamente. Alguien puede ingresar en el sistema el destino más hermoso y detallado posible, pero es físicamente imposible que la computadora calcule la ruta, el tráfico o el tiempo estimado si no logra triangular primero el punto azul de la ubicación actual. Claro, ¿dónde estás parado hoy? Tal cual. Ese balance personal, que no es otra cosa que poner en una lista lo que se posee, los activos, y en otra lo que se debe, los pasivos. Es la única forma de encontrar ese punto de partida. Si el flujo de efectivo mensual revela que sale más de lo que entra, pues el GPS directamente va a decir que no hay ruta posible hacia la jubilación soñada sin un cambio drástico. Y una vez que el CFO tiene clara esa ubicación inicial, necesita elegir las herramientas adecuadas. Los documentos detallan un arsenal enorme. Sí, desde cuentas bancarias hasta seguros. Exacto. Primero están las operativas, los bancos, los préstamos. Luego están las herramientas de inversión para crecer, como acciones, bonos y ETFs. Y bueno, las herramientas de protección, como los seguros. Y conocer el valor neto es la única manera de saber cuál de todas esas herramientas usar en cada momento. Pero, a ver, tener un destino en el GPS está muy bien. Y conocer las herramientas también. Pero el combustible para llegar allí es el ahorro. Sin ahorro no hay viaje. Exacto. Cómo se pasa de la gran teoría, de la planificación, de los ETFs y todo eso al comportamiento diario. O sea, a la táctica de supervivencia para generar ese dinero extra. Bueno, ahí las fuentes se ponen muy prácticas. Exploran 5 tácticas de supervivencia directa. La primera es casi forense, registrar cada gasto, hasta el café. Uy, el famoso café. Siempre le echan la culpa al café. Sí, pobre café. Pero no se trata de sentir culpa, ¿eh? Es pura recolección de datos. Porque si no se anota, el cerebro simplemente borra de la memoria sus gastos pequeños y se crea un punto ciego masivo en el presupuesto. Lo cual nos lleva a la segunda táctica, que es la conocidísima regla 50-30-20. Ah, un clásico. 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro o deudas. Pero te digo la verdad, hoy en día la línea entre una necesidad y un deseo es súper borrosa. ¿Es un plan de Internet de alta velocidad una necesidad o un lujo? Esa es una tensión constante. La respuesta de los expertos es que el 50% debe cubrir solo lo que de desaparecer pondría en riesgo la supervivencia o la capacidad de generar ingresos. El Internet para trabajar es necesidad, pero pagar 5 plataformas de streaming al mismo tiempo, Eso va directo al 30% de los deseos. directo. Y la tercera táctica ayuda mucho a controlar esos deseos. Es la regla de evitar compras impulsivas esperando de 24 a 48 horas. Ah, y aquí es donde se pone realmente interesante desde el lado del comportamiento humano. ¿Por qué funciona esto de esperar 2 días? Porque desactiva la irracionalidad humana que mencionaba Ariely al principio. Al imponer un periodo de enfriamiento obligatorio, forzamos a nuestro cerebro a pasar de un estado totalmente emocional, De pura dopamina. exacto, de la urgencia de comprar, a un estado analítico. Nos damos tiempo para darnos cuenta de que probablemente eso que queríamos comprar iba a terminar guardado en un armario sin usarse. Y fíjate que la cuarta táctica es mi favorita, automatizar el ahorro. Yo siempre lo veo como... Es como esconder las galletas en lo más alto de la alacena, ¿no? Muy buena analogía. O sea, si programas que el dinero se vaya a otra cuenta apenas cobras, si te pagas a ti mismo primero, eliminas la necesidad de usar la fuerza de voluntad a fin de mes, porque la fuerza de voluntad se agota. Se agota rapidísimo. Y la quinta táctica es crucial para no perder dinero a lo tonto. Evitar pagar solo el mínimo de las tarjetas de crédito. Eso es un agujero negro financiero. Totalmente. Pagar el mínimo está diseñado para que la deuda se extienda eternamente y los intereses te coman vivo. Bueno, asumiendo que el CFO de Yo S.A. logra aplicar estas 5 tácticas diarias, la maquinaria del ahorro empieza a funcionar. Empieza a haber flujo positivo. Exacto. Pero dejar el dinero quieto bajo el colchón no es suficiente. Hay amenazas invisibles y obligaciones que requieren una defensa activa. Hay que construir y proteger el imperio personal. Y aquí es donde entran las áreas de protección e inversión. Porque la amenaza número 1 es la inflación, la pérdida de valor del dinero con el tiempo. Que es como un impuesto invisible. Sí, te va robando poder adquisitivo mes a mes.
Por eso la inversión es la única forma de vencerla. Asignar los activos según el perfil de riesgo de cada persona. Y hablando de impuestos, la gestión de impuestos suele ser el gasto más grande de un hogar a lo largo de su vida. Claro, de ahí la necesidad de aprovechar deducciones legales y todo eso. Pero, a ver, tengo una pregunta sobre un término que mencionan mucho las fuentes, la depreciación de activos. Ajá, un tema complicado para el ego. Sí, porque ¿qué significa todo esto realmente? O sea, si alguien compra un auto último modelo o un barco, lo considera suyo, siente que es un gran logro en la vida. ¿Por qué las finanzas tratan a estas cosas como una carga en el balance? Bueno, lo fascinante aquí es que la contabilidad es muy fría y separa los bienes que aportan valor de vida de los activos que realmente generan dinero. A ver, explícame eso. Desde el segundo en que lo sacas de la concesionaria, vale menos. Pierde un 20% de su valor al cruzar la calle, ¿no? Exacto. Y eventualmente va a requerir mantenimiento, repuestos y va a tener que ser reemplazado. Hay una diferencia abismal entre ahorrar para consumir, como comprar ese auto, y ahorrar para invertir, como comprar acciones o fondos que superan la inflación y ponen dinero en tu bolsillo. Y uno pensaría que hoy en día, con tanta tecnología, aplicar estas defensas y empezar a invertir es más fácil que nunca. Estamos en una época digital increíble. La paradoja digital. Sí, porque en el ecosistema actual hay aplicaciones para todo. Las fuentes mencionan gestores de presupuesto como Mint o YenaVi. Hay comparadores para no pagar de más, como Acierto o Creditium. Ujú. O sea, hasta la inversión es súper accesible ahora. Tienes Robinhood para comprar fracciones de acciones desde tu cama o Binance para entrar al mundo de las criptomonedas. Todo al alcance de la mano. Pero, y aquí hay un pero gigante, las estadísticas demuestran una dura realidad. El acceso a una aplicación no equivale a tener educación financiera. Y ahí entran los riesgos de ciberseguridad y la volatilidad, ¿verdad? Sí, operar en esos mercados sin entenderlos es peligrosísimo. Es como, imagínate esto, es como tener acceso a un exchange de criptomonedas en el celular sin educación previa. Es literalmente como darle las llaves de un auto deportivo a alguien que ni siquiera tiene licencia de conducir. Es un desastre garantizado. Y esto plantea una pregunta importante, especialmente cuando contrastamos este mundo digital hiperconectado con la realidad dura en América Latina. Uf, los datos regionales son fuertes. Sí, las fuentes citan datos de la OCDE. Y fíjate que en 2013, solo el 39% de los adultos en la región tenía acceso a servicios formales. 39%. Es poquísimo. Y no mejora mucho con el tiempo. Para 2022, menos del 10% posee cuentas de inversión reales. Si a eso le sumas los bajos resultados del informe PISA en jóvenes de países como Perú o Brasil, te das cuenta del tamaño del problema. O sea, tienen el teléfono inteligente, tienen el Internet, pero falta la base teórica para no estrellar el auto deportivo. Tal cual. Por eso la Alianza para la Inclusión Financiera, en su reporte de 2024, resalta que se necesitan urgentemente herramientas interactivas y autoevaluaciones. Herramientas que no sean aburridas, supongo. Exacto. Recomiendan cosas prácticas, como el test en finanzaselibro.com, para que la gente mida dónde está parada sin arriesgar dinero real. Es vital para cerrar esta enorme brecha de conocimiento en nuestra región. Bueno, si recapitulamos el viaje que hemos hecho hoy, en esta sesión, ha sido intenso. Sí, cubrimos muchísimo terreno. Comenzamos aceptando nuestra propia irracionalidad financiera con Ariely, ¿no? Luego construimos ese mapa de 5 pasos para no perdernos. Encendimos el GPS. Encendimos el GPS con un diagnóstico real, luego implementamos esos trucos diarios para sobrevivir, como la regla 50-30-20, o esconder las galletas automatizando el ahorro. Aprendimos a separar los gastos de estilo de vida de los verdaderos activos, para defender el dinero de la inflación y los impuestos. Y finalmente, observamos este doble filo de la era digital, especialmente en el contexto de América Latina. O sea, con todo esto, quienes nos escuchan tienen ahora un atajo directo para ser los mejores CFOs de sus propias vidas. Sin duda, tienen el manual completo. Pero, ¿sabes qué? Hay un pensamiento final que me gustaría dejar sobre la mesa. Algo que está en la sección de planeamiento de Estado o la planificación del patrimonio de los documentos que revisamos, pero que curiosamente casi nunca se debate. A ver, ¿de qué se trata? Es una ironía tremenda.
Pasamos toda nuestra vida registrando minuciosamente cada gasto, peleando a muerte contra la inflación y acumulando valor neto. Sí, protegiendo a la empresa Yo S.A. Exacto. Pero la decisión financiera definitiva y más grande que tomamos en toda nuestra existencia, que es la planificación de nuestro patrimonio para nuestros herederos, para amigos o para caridad, y cómo estructurarlo para evitar impuestos gubernamentales tras la muerte. Claro, el final del camino. Es un plan maestro, pero es el único plan cuyos resultados nunca, jamás veremos personalmente. Wow, eso te cambia la perspectiva por completa. ¿Sí? Las finanzas personales, al final del día, trascienden la propia supervivencia individual y se convierten, casi en secreto, en un acto de construir un legado generacional. Así que la verdadera pregunta para la audiencia es, ¿qué pasará con todo ese patrimonio, con esa empresa que construyeron, cuando ellos ya no estén en la silla del director financiero? Es sin duda una reflexión profunda para llevarnos hoy. Una que nos recuerda que los números en una pantalla son en realidad el futuro que le dejamos a los demás.